Continuamos en Infobae TV, estamos comunicados ya con Aldo Abrán. Aldo Abrán es economista, es director ejecutivo de Libertad y Progreso. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Aldo, te convocamos aquí para hablar de varios temas, el tema de economía. En particular, yo iría por el primero, que tiene que ver con declaraciones hoy del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que desmintió prácticamente que el gobierno tenga previsto una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, y esto tiene que ver porque comenzó a correr muy fuerte el rumor hace unos días de que hay que modificar la Carta Orgánica del Banco Central para poder emitir más dinero. Quería saber cómo estabas viendo este tema. Sí, corrí ese rumor porque se está llegando a los límites que tiene el financiamiento para el gobierno, el Banco Central, en términos de los adelantos transitorios, pero también es cierto que en el margen el Banco Central tiene otros instrumentos, como la posibilidad de adelantarle ganancias del año que viene, incluso ver alguna alternativa de una mayor transferencia de dólares, ¿sí? De las reservas. Ahora ya en ese sentido no tiene las limitantes que tenía antes en términos de reservas de libre disponibilidad, con lo cual con una simple decisión del directorio, suponiendo que le sobran las reservas al Banco Central, podría darle algún mayor financiamiento al gobierno nacional. De todas formas, como probablemente eso se use para pagar gastos en pesos, terminaría quedando en gran medida dentro de las reservas del Banco Central. Esos recursos terminaría en emisión, de todas formas, o en lo que viene sucediendo mayormente hasta ahora, que es que el Banco Central, desde principios de año, para evitar que una mayor emisión espiralice la inflación, ha estado usando su capacidad de tomar crédito en el mercado voluntario de deuda y transferírsela al gobierno como financiamiento, porque el gobierno claramente no tiene esa posibilidad, ¿no? Y de esa forma ha limitado tanto el financiamiento en términos de emisión de pesos como el financiamiento con reservas internacionales. Lo malo es que, como todos sabemos, los gobiernos nunca le han devuelto un peso al Banco Central, así que lo único que se está haciendo con esto es postergar la emisión, y lo malo también es que, si bien a principios de año suponíamos que el gobierno iba a ajustar un poco la cifra de crecimiento del gasto público, eso no ha pasado, así que me preocupa el momento en que coincida que haya que emitir para pagar la deuda del Banco Central más los intereses, más todo lo que va a seguir demandándole de financiamiento el gobierno. Aldo, hablabas de la emisión monetaria, prácticamente agosto fue récord de emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional, y me gustaría un poco que nos cuentes un poco el panorama de lo que ves de aquí para fin de año en cuanto al Banco Central y auxiliando constantemente a un Tesoro que obviamente tiene déficit fiscal, y eso de alguna forma está generando mucha inflación en la República Argentina. Sí, yo creo que lamentablemente vamos a ver una aceleración de la inflación. Ya la deberíamos ver por el mero hecho de que, como habíamos previsto, luego de observar que desde mediados del año pasado la demanda de pesos en términos reales venía cayéndose, esto es decir, la gente harta de que le estafen con la inflación había empezado a recuperar sus tenencias nominales de pesos a una velocidad mucho menor que la inflación. Eso venía pasando y profundizándose, y cuando se conoció lo del default selectivo, el temor a una crisis cambiaria ha hecho que la caída sea aún mayor, ¿no? Ya con eso, simplemente igual nivel de emisión por parte del Banco Central, uno tenía que tener lamentablemente una aceleración de la inflación. Si a eso le sumamos que el ritmo de demanda de recursos del gobierno hacia el Banco Central no está cediendo, lo más probable es que algo tenga que ceder entonces el Banco Central en términos de aumentar la emisión de moneda, que hasta ahora venía, la verdad, y viene muy moderada. Eso va a sumar un poco más de combustible a esto de la suba de la inflación.
Y la verdad es que ya hacia finales de año, yo me temo vamos a estar en una situación muy complicada en términos de la cantidad de recursos que va a estar demandando el gobierno, y todos esos recursos volcados a un mercado, eh, al sistema financiero y a los mercados allá plenamente por principios del año que viene, puede llegar a generar un susto similar o superior al que tuvimos a principios de este año, a menos que el Banco Central esté dispuesto a seguir subiendo la tasa de interés, y muchísimo más de lo que lo hemos visto hasta ahora, para seguir demandando esos recursos en el mercado voluntario de deuda que les está exigiendo el gobierno, y por eso y de esa forma contener el ritmo de emisión de moneda, ¿no? Así que vamos a tener ahí un juego que vamos a tener que seguir de cerca. Uno es en qué medida entonces se financia con emisiones el Banco Central para financiar al gobierno, o lo hace con endeudamiento. En el primer caso tenemos una mini crisis, por lo menos cambiaria como la de principios de año comprada, y en el otro una quita de crédito del mercado fenomenal que le va a pegar fundamentalmente al sector privado, ¿no? Hablaste allí de las reservas internacionales. Las reservas internacionales del Banco Central hoy totalizan aproximadamente unos 28.400 millones de dólares, y la mayoría de los analistas prevé una baja muy importante hasta fines de año y también en el 2005. ¿Cómo ves la evolución de aquí en adelante de las reservas internacionales en el actual contexto de un país que no está pagando su deuda? Seguramente a finales de año vamos a ver niveles de reservas de alrededor de 26.000 millones de dólares en el mejor de los casos, y aún contabilizando estos recursos que se supone van a llegar de China. No necesariamente es cierto, el swap va a poder ser desembolsado, quizás sea usado para pagar importaciones de China, pero con el déficit comercial que tenemos con China de más de 4.000 millones de dólares, en 2 o 3 meses vamos a terminar utilizando esa posibilidad de financiamiento, lo cual alivia la presión sobre las reservas internacionales en los 800 millones de dólares que se está hablando que nos van a prestar. O sea, eso va a ayudar. Aún con esa ayuda, yo creo que en el mejor de los casos vamos a estar en 26.000 millones de dólares de reservas. El año que viene, en términos de la evolución de las reservas, va a depender fundamentalmente de que arreglemos o no con los holdouts el problema que tenemos del fallo de los Estados Unidos, porque si no se llega a un acuerdo con los holdouts, la verdad es que la situación se va a complicar y muchísimo. Podemos llegar a esperar niveles de reservas para finales de año de 20.000 millones de dólares, lo cual, desde un punto de vista de decirlo así como lo decimos tan livianamente los economistas, es muy fácil de decir. Ahora hay que ver en qué medida la gente, los mercados van a tener confianza en un banco central que llega a esos niveles de insolvencia que va a llegar en el momento en que nos muestre que está por debajo de 20.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Con, por otro lado, un pasivo que va a seguir creciendo en forma fenomenal, porque esto de seguir financiando al gobierno con deuda, colocando deuda remunerada propia del Banco Central, va a continuar. Así que va a ser un combo muy peligroso el que vamos a estar comprando para el año que viene si no tenemos algún tipo de acuerdo con los holdouts que alivie esto, porque bueno, probablemente eso nos permitiría tener menor presión local sobre las reservas, pero también quizás algún mayor financiamiento externo. Aldo, vos hablaste de la posibilidad de un banco central que suba muy fuerte la tasa de interés, o un banco central que decida directamente una devaluación del peso frente al dólar, algunos analistas dicen parecido a lo que ocurrió en enero. ¿Cuán cerca ves ese escenario hoy de una posible devaluación del peso frente al dólar? Yo la veo con una probabilidad muy alta, lamentablemente. No sé qué vocación existe hoy dentro del gobierno de impulsar las tasas de interés a los niveles que sería necesario para contener una futura suba del tipo de cambio oficial. Hablo de suba del tipo de cambio
oficial, porque en realidad lo único que está haciendo el Banco Central es reconocer parte de la depreciación del peso que no ha reconocido hasta ahora debido al cepo cambiario, ¿no? O sea, el peso ya se estuvo devaluando, lo que pasa es que con el cepo lo que estaba haciendo el Banco Central es no reconocer plenamente esa devaluación de nuestra moneda en el valor oficial del dólar. Simplemente eso. Ahora hay un potencial combo que es sumamente peligroso, porque pensar que se dé esta situación en la cual sea indefectible subir fuerte el tipo de cambio para volver a equilibrar el mercado cepo, junto a la posibilidad de que se observe que realmente no hay voluntad de un acuerdo con los holdouts allá por enero, puede complicar esta situación tremendamente y ponernos incluso en camino a una crisis cambiaria más seria. Aldo Abrán, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Infobae TV. Un gusto estar con ustedes y con vos, Carlos. Chao, hasta luego. Chao.